Lo que vamos a ver nosotros es lo que se llama el análisis de falla en ingeniería. Es la investigación de una falla utilizando todo lo que es la ciencia y el análisis de la ciencia, ¿no? Cuando hablamos de la ciencia, hablamos de todo lo que uno conoce, desde una macro hasta una microestructura, análisis químico, todo eso. Y el análisis tensional, todo eso se usa para analizar una falla de ingeniería y poder revelar la causa raíz del problema, para que esto no se repita o para que esto en otra, digamos, hacer las correcciones, ya sea en proceso de fabricación, diseño, en la forma que generaron, por lo que se generó la falla, ¿no? Es un proceso metodológico, como lo digo, tiene sus pasos, que hay que conocer bien sus pasos, ¿no? Para determinar las raíces, causas que generaron la falla. Como le venía comentando a ustedes, es una actividad multidisciplinaria, ya que abarca diferentes campos, ¿no? Tú puedes, el metalurgista, quién sabe, tiene bastante preponderancia en esto, ¿no? Pero cuando te encuentras con un componente que es un poco complicado, de la forma complicada, entonces no es como un ensayo de tracción, ¿no? Entonces tú tienes que hacer un modelamiento, ¿no? Para saber sus estados tensionales. Entonces para eso tú necesitas a alguien de mecánica o estructural que te pueda hacer esos tipos de cálculos, ¿no? Que te ayude para sustentar lo que tú, de manera metalúrgica, has visto en la superficie de fractura. Dice, en casos que son complejos, por ejemplo, en los accidentes de avión, participan gente con mucha experiencia, ¿no? Por ejemplo, lo que es análisis de tensiones, cuantificación, simulaciones en computadora, ¿no? Hasta se llega a hacer lo que se conoce como lo que es los ensayos y modelos, ¿no? O pruebas de servicios simulados, ¿no? Por ejemplo, los recipientes a presión, a veces para ensayar un recipiente a presión se lleva hasta su fractura, ¿no? En algunos casos es muy simple. Por ejemplo, que ven acá, este perno falló, no voy a hacer un estudio completo, ¿no? Simplemente, esta es una sobrecarga. Una sobrecarga que te genera un corte de 45 grados centígrados, listo, ya está. Dice. Entonces, en la mayoría de casos, que son simples, el objeto principal es determinar si las tensiones aplicadas han superado la tensión del componente, ¿no? Una sobrecarga es porque ha superado su límite de tracción máxima y te ha llevado a la fractura de tipo frágil, ¿no? Las pruebas a ciegas son improductivas, claro, porque tú de frente llegas, mira la fractura ya, corta acá, sácame la dureza acá, eso no se hace, ¿no? El análisis de falla tiene sus etapas, sus pasos. Primero tienes que ir tranquilo, mirar qué es lo que ocurre, evaluar el campo, mirar la superficie de fractura, porque una persona que tiene experiencia, llegas tú y dices, estas son marcas de playa, acá ha habido fatiga, aquí ha habido un concentrador, este es un eje, ¿no? Así como tiene su chavetero acá también es su chavetero para anclaje, y aquí ha empezado, dice, esto marca de trinquete, ha habido varios defectos, entonces esta no ha tenido una buena curvatura, y ahí ha empezado y se ha propagado, ya falló por fatiga, y la fatiga llega hasta el último, no ha tenido, si ha avanzado por fatiga, y la sobrecarga sacando más, entonces la tensión ha sido mínima, ¿no? El problema de acá ha sido de defecto. ¿Listo? Entonces, eso ya te va dando una idea, ¿no? Uno dice, mira, la zona de fractura rápida es corta. La tensión ha sido mínima. Y el avance, todo esto acá, este estado de un inicio, ha empezado, qué sé yo, toda esta línea que ven acá son cambios de tensiones, no son ciclos de fatiga, por si acaso. Entre ellos hay miles de ciclos de fatiga. Entonces, como dice, un investigador ya con experiencia, con conocimiento, ya uno va y dice lo que ha ocurrido, ¿no? Y en base a eso ya dirige su estudio con mayor profundidad, ¿no? Por ejemplo, cuando llegas acá y encuentras acá, esta es sobrecarga. Se ha deformado, esta sobrecarga, ¿no? ¿Pero por qué sobrecarga? Claro, porque si hubiera sido sobrecarga en componentes dúctiles, ¿no? Por eso se ha deformado. Si hubiera sido
digamos, un defecto, digamos, de fabricación, hubiera empezado su fisuramiento, ¿no? Acá ha habido una sobrecarga con temperatura, ha deformado, ¿listo? ¿No? No es que te diga que eso sea, pero ya está un indicio para que tú empieces tu estudio. Esto continúa, ¿no? Es el inicio, ¿no? Cuando hablamos de tensiones, no solamente hablamos de tensiones mecánicas, hablamos también de tensiones que se generan por efectos térmicos, ¿no? Por ejemplo, lo que es tensión de residuales térmica, ¿no? ¿Sí? Y cuando hablamos de resistencia, no solamente nos referimos a resistencia mecánica, sino resistencia al creep, a la temperatura, resistencia a la corrosión, etcétera, ¿no? Ahora, generalmente, cuando falla un componente y entra a litigio, o sea, entra, digamos, a un juicio, entonces ahí ya el problema es un análisis forense. ¿Quién tiene la culpa? Si tiene la culpa el material, tiene la culpa el operador o el que lo diseñó, ¿no? Entonces, de repente, o sea, la falla puede ocurrir por un mal diseño, ¿sí? Por una mala fabricación por problemas en servicio. Son los tres casos principales, ¿está bien? Entonces, eso te lleva a ti a determinar. Por eso que tiene mucha, digamos, el que hace análisis de falla tiene mucha responsabilidad, ¿no? Porque va a ser el que va a decidir quién tuvo la culpa. Claro está que eso ya entra, así como tú estás haciendo un estudio, el fabricante también ha conseguido otro analista que va a dar su punto de vista. Entonces ya entramos digamos, en competencia de tipo, digamos, académicas o de estudio de análisis de falla, ¿no? Ahora, ¿cuándo se considera que ha fallado un componente? ¿No? El componente no falla solamente cuando se rompe, ¿no? Esto es fácil, o sea, ya se rompió, ya falló el componente, ¿no? Por ejemplo, mire, esta es una tubería de transporte a vapor de 15 centímetros que se reventó y un estudio determinó de que esto tenía, o sea, acumulación de productos de corrosión, generó un sobrecalentamiento y rompió por clip, porque estas centrales trabajan en el rango de 550 a 600 grados centígrados. Entonces, en este caso ya dice, la falla ha ocurrido porque se ha vuelto completamente inoperable. No vas a operar, o sea, sale todo el vapor, ¿no? O sea, se ha fracturado. Pero también puede ser, aún es operable, pero no puede realizar satisfactoriamente su función prevista. Por ejemplo, este acá es un impulsor fallado, desgaste por corrosión y erosión. Esto puede seguir funcionando, pero no te puede, digamos, elevar con toda la potencia con la cual ha estado funcionando para el envío de la solución, ¿no? Entonces, ya no cumple su función, entonces ya falló ya, ¿bien? Ya falló ya. Hay que cambiarlo, ¿no? Dice, es una pérdida de su función, por ejemplo, una bomba de agua, lo que sucede también en las casas, ¿no? O cuando se ha deteriorado seriamente hasta el punto de que se ha vuelto poco confiable, ¿no? Para un uso continuo. Por ejemplo, un caso muy particular es un ascensor, ¿no? El ascensor está que sube y baja y cuando tú vas a dar un análisis ves que algunos hilos se han roto. Dice, pero sí sube, sí, en un momento va a subir, en un momento se va a desplomar, ¿no? Entonces ya es una condición insegura, entonces ahí también ya hay un proceso de falla. Y hay que ver a qué se debido, ¿no? En algunos casos, algunos libros lo mencionan así, dice, simplemente la falla se puede describir como la incapacidad de un componente para funcionar correctamente. Pues, ya no funciona como para lo que fue diseñado, con la seguridad con la cual fue diseñado, entonces ya falló. Y hay que cambiarlo, y hay que analizarlo a qué se debió la falla, ¿no? Ahora si dice, uy, pero ha fallado después de 30 años, ya pues ya es su tiempo de vida de servicio, ya no vas a hacer un estudio de un componente que ha fallado después que ha pasado su tiempo de vida. Generalmente se hace estudios cuando el componente que está siendo usado ha fallado antes de que cumpla su tiempo de vida en servicio para lo cual fue diseñado. ¿Está bien? Pero si ya pasó, digamos,
tengo una tubería, ¿no? Transportando vapor. Me dicen que esa tubería me va a durar a mí por lo menos 25 años. Ya estoy 35 años, ya reventado, y ahora vos querés estudiarlo, no, pues ya no tiene sentido, ¿no? Porque ya cumplió su tiempo de vida, o sea, ha fallado por su uso. Ahora, la falla puede ocurrir, como le decía a ustedes, durante el diseño. Todo aquello que genera un mal diseño puede generar el inicio de una falla. Cuando en fabricación, por ejemplo, este es un caso de fabricación, por ejemplo. Este es un eje de una turbina, ¿no? De muchas toneladas. La mitad nomás pesa 24 toneladas. Y acá hay una foto bien bonita porque este reventó y un pedazo salió disparado y quedó al lado de un Volkswagen. Claro, no le he puesto acá, ¿no? Pero ustedes ven el Volkswagen a un costado, el otro componente que falló. Y cuando van a ver a qué se debe la falla, esta es fractura frágil, ¿no? Pero una persona, ven hacia acá, es un defecto de fundición. Fíjense. Entonces de acá, ¿ven cómo empezó la falla? Entonces es un defecto. ¿De qué? Fabricación. Ahora, cuando hablamos de defectos en servicio, en servicio ocurre muchos casos. Primero, si te dicen a ti que el componente debe trabajar a temperaturas, por decir, de 200 grados centígrados, y te fuiste ahí, te descuidaste y subió a 250, ya es un defecto ya, ¿no? Es en servicio, ¿no? Si te dice que trabaja con un medio tal y no lo cumples, un problema de servicio, ¿no? Ahí, cuando hablo de problema de servicio, hablamos ya de mal uso, ¿no? Que puede ser por comportamiento, ¿no? O sea, en análisis falla entra hasta los psicólogos, entran. ¿Por qué? Porque dice, es el comportamiento de la industria que no acata las normas, ¿no? En servicio, por ejemplo, en corrosión hay unos aceros que se llaman los TENCOR. El TENCOR ha sido diseñado para ambientes que sean húmedos y secos, que te permitan la formación de una capa que se llama la patina, ¿no? Y eso es lo que previene a esos aceros, los TENCOR, de la corrosión atmosférica, ¿no? Entonces, pero eso tiene que formarse. Si vas a un ambiente completamente lluvioso, todo el día llueve, entonces no te va a formar, pues entonces para eso no se usa. Por eso, para eso tienes tu norma CTM, que te dice, estos aceros lo usas, tal cosa. Eso de ahí es servicio, ¿no? Que no lo sabido usar. Está muy bien diseñado, está muy bien fabricado, pero no lo sabes usar, ¿no? Es un problema. Y si falla por problema de servicio. Ahora, si encuentras una falla, tú puedes regresar a corregir la fabricación y pues el diseño. Entonces dice, el análisis de falla puede ayudar a un rediseño de los componentes fallados, que se traduce en una solución de ingeniería más eficiente, más resistente. Como vuelvo a repetir, resistencia, hablamos de todo tipo de resistencia, no solamente mecánica. Por eso te puede ayudar en problemas de fabricación, ahorra tiempo, dinero, qué sé yo, ¿no? Y como le digo, y como está acá, una investigación de falla bien organizada y bien llevada te puede llevar incluso a salvar vidas humanas, ¿no? Porque ya previene posibles casos. Por ejemplo, sucedió en Campana, en Argentina, ¿no? Y no se llegó a determinar a ciencia cierta, hubo bastantes hipótesis que es lo que había generado esta falla, pero lo que fue aquí lo que se generó fue reventar una caldera, ¿no? Y todo se vino abajo, ¿ve? Así quedó la planta de tratamiento de residuos peligrosos en el Parque Industrial de Campana. El estallido de una caldera desató un gigantesco incendio que destruyó las instalaciones. ¿Ve? Un error te puede llevar a esto. Una cosa que con un buen mantenimiento lo podía haber evitado, te llevó a esto, ¿no? Y esto es un poco más complicado, un estudio de análisis de falla. Aquí entraría toda una cantidad de profesionales en las diferentes áreas para investigar de tipo eléctrico, metalúrgico, químico, tensional, qué sé yo, todo, ¿no? Ahora dice, es un error suponer que la falla de un componente se debe necesariamente a defecto de diseño o de fabricación. No, puede ser un defecto de tipo operacional, ¿no? Mal uso de la temperatura, un descuido del personal, ¿no? Una negligencia de la misma empresa, ¿no?
Todo ello te puede generar. A veces puedes tener un cable mal colocado, te genera a un desperfecto una sobrecarga, y todo eso te lleva a ti a problemas de temperatura, que al final redunda en el componente mecánico. O sea que hay múltiples factores que están relacionados. Y ese es por eso es un caso más complicado. En una investigación muy rigurosa de un análisis de falla, como le digo, puede involucrar a personas, hasta puede involucrar a una empresa corporativa, ¿no? Porque ellos dan los parámetros operacionales, ¿no? Oye, quiero mayor producción, ya, sube tal cosa, sube tal cosa, sube tal cosa. Sí, no es cuestión de subir nomás. Por decir, un ejemplo muy clásico, ¿no? Dice, mira, quiero incrementar la eficiencia del circuito, de todo este sistema, ciclo de Carnot. Sube la temperatura. Claro, sube la temperatura de mayor eficiencia, pero ¿qué es lo que ocurre? El acero que está siendo usado o el componente que está siendo usado fue diseñado para una temperatura específica. Si tú le subes la temperatura, lo que está generando es que su tiempo de vida disminuya y no te quejes que falle antes de su tiempo de vida de servicio para el cual fue diseñado. Entonces, todas esas cosas son condiciones operacionales que la misma empresa te puede exigir, ¿no? Por problema de producción. Y eso ya es un problema ya relacionado con, digamos, con toda la empresa. O mejor dicho, con todo el entorno corporativo, como está acá, ¿no? Dice, ¿por qué fallan las estructuras antes del tiempo de vida programado en servicio? Una central térmica, su tiempo de vida de los componentes tiene que estar mayor de 30 años. Oye, falló a los 15 años, falló a los 10 años. No, algo ha pasado ahí. Un barco, ¿no? Está diseñado más de 20 años. Un avión está diseñado más de 25 años, ¿no? Ahora, si falla, algo ha pasado, ¿no? Esas fallas pueden catalogarse en dos categorías, ¿no? Este de acá es lo que he encontrado una información muy bonita, análisis de falla. Entonces ellos lo catalogan en dos categorías, ¿no? En otro, claro que se puede hacer varias diversificaciones, ¿no? Pero vamos a ver esta acá, ¿no? Cuando hay negligencia durante el diseño, durante la construcción o la operación de la estructura. O sea, acá abarca todo lo que hemos estado hablando. Es un caso. Dice, en este caso, los procedimientos existentes son suficientes para evitar la falla, pero no han sido no han sido seguidos correctamente por todo el grupo de personas involucradas en la falla, ¿no? Por decir, no se respeta las normas técnicas, ¿no? Diseño, no se respetan normas técnicas. Cuando no se respetan las normas técnicas es por si te dicen, ¿sabes qué? Mira, este componente tiene que ser soldado, por ejemplo, vas a las normas técnicas del ASME y te dice, mira, esto tiene que ser soldado bajo estas condiciones, ¿no? Y tú no lo haces. Es más, ¿está bien? Mano de obra inadecuada. ¿Qué es lo que haces? Dice, mira, la mayoría de empresas trabajan con contrata. ¿Está bien? Entonces una empresa dice, mira, yo te voy a una contratista, le digo, mira, yo quiero que me hagas todo este servicio de soldadura, ¿no? Y según las normas, dice de que lo que tiene que soldar tiene que ser soldadores capacitados. ¿Está bien? Y para ellos los soldadores tienen que estar evaluados. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Y quién lo tiene que evaluar? Un CPWI, ¿no? Un inspector de soldadura. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Va y dice, contrata un CWI que solamente te las firmas y entra cualquier soldador a soldar. Y eso ocurre. Porque también hay personas, digamos, inescrupulosas que a veces no contribuyen a cumplir con las normas técnicas. Después que pasa un tiempo, eso falla, porque no has hecho un buen proceso de soldadura. Como van a ver, hay una cantidad de fallas que ocurren solamente por procesos de soldadura. Errores en el cálculo y diseño también ocurren, ¿no? Lo que es material es inadecuado. La mayoría dice, no, es que está mal el material.
Agarras después que has hecho todo este estudio, dices, no, es igual material. Vas al material y el material está bien. Tiene la misma composición química, tiene todo. Pero puede ser un problema ya de fabricación. O sea, cuando hablamos de problemas de fabricación, generalmente hay que preocuparnos con los componentes que se fabrican por fundición. O sea, hay componentes que vienen, por ejemplo, los tubos, no hay problema, porque los tubos vienen de un proceso de, digamos, laminado continuo, todo eso, ¿no? Pero cuando tú haces un proceso de fundición, tienes problemas de lo que es los rechupes, lo que son las segregaciones, lo que son, hay varios tipos de defectos. Ahí sí tiene que haber un estudio más profundo. ¿Sí? Especificaciones omitidas y los clásicos errores de operación. Veamos algunos. Por ejemplo, este es un caso de fractura. Es un barco de el Kurdistán en 1979 que se partió en dos. ¿Está bien? Después que hicieron todo el estudio, se dieron cuenta de que toda la falla había empezado acá, en este componente, que había sido mal soldado. Ahí ha habido lo que había una falta de penetración, ¿está bien? Que se comportó como una fisura, avanzó, que avanzó muy rápidamente que lo partió el avión, perdón, al barco, ¿no? ¿Por qué? Porque el barco estaba soportando tensiones térmicas. Dentro del barco estaba la temperatura muy caliente por efecto de petróleo y afuera una temperatura muy baja por el agua del mar, ¿no? Ese cambio térmico generó tensiones térmicas que llevaron a la propagación de la fisura, ¿no? Dice, la fractura se inició en el pantoque, cerca de la quilla, que fue soldada de manera inapropiada. Ahí está un caso de uso de inadecuado de mano de obra. El material que usaron fue bueno, tenía buena tenacidad, pero lo que no pudo es soportar el avance de la fisura, ¿no? Es una tesis que hicimos con un muchacho de mecánica. Hicimos un estudio en varias empresas que arreglaban los autos. Es en Trujillo, ¿no? Y para determinar cuál era la causa principal de las fallas, ¿no? Y lo que se determinó que generalmente la mayor cantidad de fallas que hay en la industria automotriz es en mano de obra inadecuada. De ahí seguía la mala operación y servicio, y al último era los materiales inadecuados. Mano de obra inadecuada. Vas digamos, a un centro digamos, automotriz, y lo primero que te preocupa a ti es, ¿y cuánto vas a cobrar? Te cobra tan bajo para experimentar con tu carro, ¿no? Generalmente los sitios que cobran caro es porque tienen su personal, digamos, eficiente, ¿no? Y asumen ciertas condiciones, digamos, de falla. Pero si tú vas, digamos, a un mecánico que recién se inicia, entonces lo que tú estás haciendo, le estás dando tu equipo para que practique, ¿no? Y sea experto por ensayo de error. Por ejemplo, mire, este de acá es un cigüeñal, se llevó todos los dientes, ¿ve? Todos los dientes, ¿no? Esto podría ser producto de una mala operación digamos, en el motor, un producto de sobrecarga, o puede ser también un mal acople. Un mal acople empezó y se lo llevó todos los dientes. ¿Ves cómo es? Todos los dientes. Y porque mueve todo el motor del cigüeñal. Es una caja de cambios de un tractor, ¿no? Justo este es un caso muy bonito porque el tractor era casi nuevo y tuvo un problema digamos, de aceite, lo llevaron para que lo arregle. Hubo mal acople y los dientes todos se habían quiñado, ¿no? Se habían quiñado todos los dientes. No le quedó otra cosa que, señor, esto sigue operando. O sea,
Se quillaron todos los dientes, pero tuvo que colocar el mismo componente ya bien ensamblado, pero ya con un deterioro. Este otro caso, por ejemplo. Acá se malogró porque esto que ven acá es el que va en la llanta de los camioncitos. ¿No? Tomó después otra foto acá del camión, ¿no? Entonces, esto va a un acople que se llama un satélite, ¿no? Y esto va a la corona, o sea, todo un aspecto de transmisión muy complicado. Y este mal acople generó todo este defecto. El defecto acá, y llevó a todo el componente a malograrse. O sea, un componente mal instalado te lleva a que falle el resto del componente. Este es otro caso, este es un caso que tenía una excavadora, una pluma de excavadora, y se había roto acá, en este componente acá. Y la pluma de excavadora creo que no tenía ni un año, ¿no? Estaba trabajando para la minería. Y lo primero que llegamos fue este defecto. No, ¿cómo se le ocurre soldar esto de acá? Le digo, porque cuando tú lo sueldas, la falla, acá hay un efecto térmico. Puede haber afectado todo el componente. O sea, esto enmascara. Pero ¿para qué han hecho soldadura y malograr todo? Le digo. ¿Y cómo lo traemos? Lo habían soldado para que esto lo puedan traer. Lo miramos y cuando nos metimos, porque por acá te puede meter, y observamos esto de acá. ¿Qué es lo que había pasado? Miren, acá este es un proceso de soldadura. Este es un proceso de fisuración en caliente. Y toda la fisura había empezado acá en este punto de acá. Y se había llevado hasta allá, hacia la derecha, y justo había pasado toda la zona afectada por calor. Y acá está un proceso más de soldadura. Le tomamos fotos, mira esa salpicadura de soldadura. O sea, afuera la pluma estaba perfecta. Pero adentro, un proceso de soldadura deficiente. Entonces lo que hicimos, como esto era rápido, y ya sabíamos determinado todo, le hicimos que lo corten toda esta parte de acá. Acá está. ¿Está bien? Y lo llevamos a hacer un estudio, porque ahí estaba el error. Y encontramos imperfecciones de soldadura, encontramos inclusiones del proceso de soldado, y había empezado todo es un trabajo completo. Y al final, digamos, le fue muy bien al joven le reconocieron, aquí está todo el proceso de soldadura, ¿no? Hicimos otro estudio, le explicamos todo aspecto tensional, qué sé yo, todo eso. Como le digo, es un caso muy interesante. Este es un caso también por un error de operación, ¿no? Pero no es un error de operación del avión, sino un error de operación de otra persona externa que generó toda esta falla. Este es el Concorde, que era uno de los aviones insignia de Francia. Despegó de Nueva York y a los 2 minutos se desplomó. Murieron 113 personas entre los ocupantes y los que estaban en el hotel. Y el problema es qué había ocasionado este proceso de esta falla. Hicieron lo que normalmente se hace para este tipo de fallas. Ven estas zonas, lo cuadricularon y de todas las zonas sacaron muestras. Mira acá, para hacer un estudio. ¿Qué es lo que realmente había ocasionado todo esto? ¿No? Todas las partes del avión bien ordenadas. Le demoró 4 semanas. Etiquetaron todo lo que encontraron en todas las zonas y empezó el estudio. Primero hubieron suposiciones. La primera suposición era que habían encontrado equipaje, bultos que no estaban debidamente registrados. Entonces dijeron, mira, puede ser una bomba, un ataque terrorista. Pero las cajas que fueron detectadas, las cajas negras, no habían detectado alguna explosión. Entonces, por lo tanto, no desechamos esa teoría. Otra teoría fue de que a una posible incendio de una turbina durante el despegue. Esto era porque cuando llegó el avión tuvo problemas en el aterrizaje, en el frenado, y fue reparado en último momento, revisado antes de vuelo. Entonces dijeron, mira, puede ser la turbina. Pero durante todas esas suposiciones, durante todo el proceso de
de análisis de falla, que no era una persona, sino era un equipo completo, encontraron una cosa muy simple. Encontraron este fleje en la pista y pedazo de neumáticos. Y aquí empezó todo. Esto había generado todo el problema con el Concorde. Este fleje se había desprendido de otro avión. Eh, creo que fue uno de Continental, creo que sí. Por acá está. No. Acá está, de la compañía de un avión DC-10 que había salido antes que salga el Concorde. Para mala suerte, había salido y se había desprendido esta tira de su motor. Entonces, esta tira es porque estuvo mal acoplada. O sea, digamos, se le cataloga como un error de operación, pero no del Concorde, sino del avión de la compañía Continental. Cuando pasó, digamos, el neumático, se reventó el neumático, salieron disparadas todas las partes del neumático, golpeó sobre la ala del avión, destapó digamos, el tanque, hubo salida de combustible, y otra parte de los pedazos rompió un cordón de electricidad del tren de aterrizaje, generó la chispa, y todo esto trajo consigo lo que es el desastre, todo este desastre que ven acá, ¿no? Para eso hicieron modelamientos, o sea, no es que, o sea, todo esto fue modelado, o sea, todo esto que ven, esta figurita que ven acá, es un modelamiento que hicieron la gente especializada en eso. ¿Cómo es que pudo haber generado? ¿Ven? Todo ese momento. Otro caso, pero ya no el caso 1, sino el caso 2, cuando la aplicación de un diseño o material es nuevo y produce resultados que no son deseados o indeseados o inesperados, ¿no? Como le digo, cualquier técnica, cualquier acero nuevo, generalmente se lo trabaja ampliamente antes que entre a las normas técnicas. Esto pasó con los clásicos barcos Liberty, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fabricaba los barcos mediante remache, barcos remachados. Y se había en esa época recién descubierto lo que era la soldadura, y empezaron a hacer sus barcos soldados a tope, ¿no? De los 2.700 barcos fabricados, alrededor de 400 sufrieron fracturas, 20 fueron bastante considerables, 90 considerables, y 20 prácticamente se fracturaron por la mitad, ¿no? Alrededor de 10, 12 creo que, ¿no? Se fracturaron por la mitad. Ahora, ¿a qué se debe esto? Después que se hizo todo el estudio, las soldaduras que fueron producidas lo realizaron operadores que no tenían muy poco conocimiento sobre los defectos, ¿no? Cuando hace la soldadura hay una gran cantidad de efectos: falta de fusión, falta de penetración, presencia de inclusiones, salpicaduras, sobremonta, fisuración por frío, presión caliente. Hay una gran cantidad de efectos que trae la soldadura cuando es mal realizada, ¿no? Y acá recién se iniciaba. Imagínense los defectos que había tenido para generar la fisura y su propagación por efectos térmicos, también por cambio de temperatura, ¿no? Muchas fracturas se iniciaron en las esquinas, que son concentradores de tensiones, y aparte del acero, no era un acero pues como lo que tenemos ahora, los controles de calidad, ¿no? Entonces, técnica nueva, resultados inesperados, fracturas inesperadas. Otro fue lo que sucedió con el Challenger, de igual manera, inexperiencia, ¿no? No se conocía, ¿no? Dice, explotó debido a que un sello en uno de sus propulsores principales no respondió correctamente a las bajas temperaturas, ¿no? Material nuevo, desconocimiento, y también no se supo explicar bien
porque querían parar ese lanzamiento, pero no tenía todos los, digamos, todos los sustentos apropiados, los ingenieros, para que respalden lo que podría ocurrir, no fueron incapaces de convencer a la gente de la NASA, y ocurrió esto que ven acá. Murieron personas muy capacitadas en el campo de los astronautas. Otro caso que es muy particular es el Comet. En ese tiempo recién había entrado, en 1950 había entrado, era nuevo lo que es la cabina presurizadas, ¿no? Y lo que empezó es que estos aviones comenzaron a fallar. Ocurrieron varios accidentes y habían algunos aviones que explotaban en el mismo vuelo. Tal vez así que tuvieron que sacarlo digamos, de uso, ¿no? Fuera de servicio. Pero no quedando con eso, ellos quisieron hacer un estudio, ¿por qué había ocurrido todo esto? Y observen esto de acá, es un estudio mucho lo comentan en los libros de análisis de falla. Acá lo ven en el avión, hicieron toda digamos, un compartimiento presurizado para ver qué es lo que había generado, qué es lo que generaba la falla, ¿no? Y se realizaron una serie de ensayos a escala 1 a 1 en el avión. Se realizó una construcción de un tanque que cubría todo el fuselaje, ¿no? Y se rellenó de agua para simular todos los ciclos de presión. Después de ese estudio, analizaron qué había pasado. Y esta ventanita que tenía mal diseño había generado todos los efectos de propagación de fisura. ¿Ven? Acá está. ¿Ven? Primaria, secundaria, fisuramiento. Tuvieron que hacer un análisis, eso es lo que se llama prueba de servicios simulados, 1 a 1, ¿no? Es un ejemplo muy bonito, o sea, cómo es que llevaron a simular lo que ocurría en el aire, ¿no? La presión que generaba digamos, la atmósfera respecto a adentro, que era presurizado. Y bueno, fue un avance también para el mismo hecho de los aviones. Esta es una revista, un journal de Engineering Failure Analysis. Esto de aquí voy a sacar yo trabajos, justo en este acá también, Failure Analysis and Prevention, también voy a sacar de acá. Y ahí le voy a dar a ustedes, para que ustedes vayan teniendo experiencia. Como le digo, la mejor forma de que ustedes adquieran conocimiento, nadie se falla, es analizar casos de falla. Es la mejor manera.